La inflación en Estados Unidos, por lejos, la más alta en 40 años, ya se hace sentir hasta los índices bursátiles. Aunque hasta ahora el impacto de las medidas occidentales a raíz de la guerra en Ucrania y el Donbass se había notado más en Europa que en Norteamérica, su discreta pero amenazante llegada al otro lado del Atlántico preocupa a Washington. Porque ante este escenario, además de desvelarse por hasta cuándo aguantará la ciudadanía europea las dificultades crecientes, puede que la Casa Blanca pronto tenga que plantearse la misma pregunta, pero respecto a su propia ciudadanía. Ahí les va. Desde tiempos del primer gobierno de Ronald Reagan, que Estados Unidos no tenía una inflación como la actual. ¿Cómo que quién es ese Ronald Reagan? Vamos, no se hagan los jóvenes tampoco. Con el nada menor detalle de que en 1982 la inflación de casi el 10% como la actual iba en descenso y ahora en ascenso. El presente índice inflacionario del 8,3% superó las previsiones oficiales del gobierno estadounidense, pese a que hace poco más de un mes la Reserva Federal había elevado los tipos de interés estadounidense con el objetivo de frenar la escalada de los precios. El anuncio de los datos de la inflación provocó un desplome de la bolsa, y Wall Street mostró fuertes pérdidas al inicio de esta semana. En muchos países, especialmente en la región latinoamericana, una inflación que no llega a 2 dígitos puede parecer poca cosa, casi un chiste. ¿Por qué tanto drama por un 8% de nada? Sin embargo, el caso estadounidense tiene sus peculiaridades que lo vuelven casi único en el mundo. Según estimaciones, en Estados Unidos hay bastantes más tarjetas de crédito activas que habitantes. En promedio, un estadounidense posee casi 4 tarjetas de crédito, tiene una deuda conjunta por ese concepto de prácticamente $6.000. Y en un país cuya economía nacional e individual está tan exageradamente atada al crédito, es decir, a la deuda, el aumento de inflación y las tasas de interés al mismo tiempo tienen un impacto inmediato en el día a día de las personas. ¿Por qué? Porque por un lado, con la crecida de los precios de los productos, la gente se ve obligada a acudir más a sus tarjetas de crédito. Y por el otro, con la subida de los tipos de interés, tendrán que pagar cuotas más altas a los bancos por su uso. Entonces, más que ante una pescadilla que se muerde la cola, estamos ante una pescadilla que de tanto morderse podría estar cada vez más cerca de llegar a su propia cabeza. Según diversos estudios, las deudas crediticias de los estadounidenses vienen creciendo ininterrumpidamente desde abril. Más de la mitad de la población afirma que está atravesando dificultades financieras debido a la inflación y el endeudamiento, y el 43% estima que sus estrecheces irán en aumento en los meses que vienen. Sin embargo, a juzgar por ciertas declaraciones y anuncios, a pesar de las amenazantes señales de la economía local, lo que más preocupa en la Casa Blanca sigue estando a varios miles de kilómetros de sus fronteras. Y no nos referimos a Ucrania en primer lugar, sino a unos cuantos cientos de kilómetros más cerca de Washington. Varios funcionarios estadounidenses temen que, con la llegada del invierno, la ciudadanía europea pierda definitivamente la confianza en que las sanciones a Rusia, decretadas por sus gobiernos, darán el resultado anunciado y no el contrario como ha sido hasta ahora. Joe Biden convocó una reunión virtual con casi una decena de líderes occidentales para discutir el conflicto en Ucrania y transmitirles la importancia de permanecer unidos contra Rusia. Por su parte, el señor Burns, William, no Montgomery, no sean mal pensados, aunque para el caso la diferencia es poca. Director de la CIA, expresó su temor de que ante un invierno difícil y con altos precios de la energía, los europeos vayan a perder su determinación. Algunas señales, de hecho, ya apuntan hacia esa dirección, no solo a nivel gubernamental, con una serie de dimisiones y vuelcos electorales en meses recientes en Bulgaria, Reino Unido, Italia, Suecia, sino que también, poco a poco, pero de manera constante, dichas señales se van dejando ver en las calles. Hace unos días, decenas de miles de checos marcharon en Praga para expresar su desacuerdo con las medidas políticas y económicas de su gobierno en el contexto del conflicto en Ucrania y el Donbass. Los manifestantes acusaron a las autoridades checas de sumisión política directa a la Unión Europea. Pocos días después, en Viena, ciudadanos austríacos se congregaron por motivos similares y en la protesta se llegaron a observar banderas rusas ondeando, algo directamente impensable en el corazón de Centro Europa hasta hace apenas un par de meses. Lógicamente, la combinación de este panorama a lo interno y a lo externo preocupa a Washington, quien hasta ahora ha visto cómo casi todo el peso de las consecuencias de las sanciones lo ha cargado Europa sobre sus hombros. En contraste, al otro lado del Atlántico Norte no se veían apenas afectados o incluso salían beneficiados.
mercados, como por ejemplo con la venta de gas natural licuado estadounidense a la Unión Europea, en mucho mayor cantidad y a precios mucho más elevados que en años pasados. Un viejo anhelo estadounidense, por cierto, tal como les contamos en un video, y puede corroborarse con los hechos como las excusas y eternas postergaciones europeas para no activar el gasoducto Nord Stream 2 que une Rusia con Alemania, que venía produciéndose desde meses antes de febrero. Pero más de medio año después del inicio de esta escalada en el conflicto bélico, parece que el boomerang de las sanciones no solo se está haciendo muy duro de sobrellevar para sus aliados europeos, sino que además comienza a sentirse más en serio en suelo estadounidense. A menos de 2 meses, por cierto, de las elecciones al Congreso, claves para el gobierno de Joe Biden, lo que, visto lo visto, de momento no impedirá que la Casa Blanca siga tensando la cuerda todo lo que pueda, esperando que ésta se rompa del lado de Moscú o del de Bruselas y apostando a que, en ningún caso, se romperá antes del suyo propio. Algo que hoy ya no parece tan claro.